Que oremos, hermano. Padre, en esta hora alabamos, bendecimos tu nombre una vez más porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios, y en esta oportunidad queremos darte gracias porque una vez más nos permite poder reunirnos, Señor, para poder estudiar de tu palabra. Queremos rogarte de que tú a cada uno de nosotros seas dándonos la sabiduría, el entendimiento para poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros a través de tus sagradas escrituras. Ruego para que tú puedas tomar el control de nuestro hermano que va a ser el ponente en esta noche de la primera parte de la clase y que tú de la misma forma bendigas a los demás hermanos. Quiero rogarte de que tú puedas, Señor, ayudarnos en todo y de que tu palabra pueda, Señor, hablar a nuestras vidas, que podamos poner en práctica todo lo que podamos aprender. Señor, que podamos aprender algo, aplicarlo a nuestras vidas para poder enseñarlo también a otros. Guárdanos, cuídanos y direcciónanos cada día. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermano Omar, ¿puedes bajar la mano? Le vuelves a dar ahí a la manito y ella se quita. Listo. Bueno, Dale, hermano Moisés. lo único que les voy a adelantar es que Dios no cambia, porque si no, los atributos de Dios los estaríamos colocando, como dice el pastor Daza, como en tela de juicio. Bueno, Pero sí, vamos a Dios empezar les bendiga. vamos a empezar la quinta semana, ¿verdad? Vamos a leer qué dice aquí en la quinta semana, ¿ok? En las lecciones pasadas observamos los fracasos de Saúl como líder, fracasos que resultaron en que Dios lo rechazara como rey de Israel. En 1 de Samuel 13:14 leemos la declaración de Samuel respecto a que el reinado de Saúl no duraría mucho. Más bien, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y con esta descripción en mente, vemos ahora algunos pasajes que revelan exactamente qué tipo de líder estaba buscando Dios. ¿Okay? Ahora vamos en observación, ¿ok? El Señor le encargó a Samuel que ungiera al sucesor de Saúl para el trono de Israel, pero sería Dios y no Samuel quien lo escogería. ¿Okay? Ahora yo les pido que marquemos cada referencia al Señor, incluyendo los nombres y sinónimos, pronombres y sinónimos, con un triángulo. ¿Okay? También vamos a marcar con una línea diagonal cada vez que aparezca la palabra no, aparezca la palabra a, aparezca la palabra escogido y la palabra desechado, ¿ok? Con una línea diagonal, ¿ya? También dibujemos con un corazón donde aparezca la palabra corazón. Entonces vamos a ver qué nos dice 1 de Samuel 16 del 1 al 3. Y el Señor, marcamos Señor con un triángulo, dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo, marcamos yo con un triángulo, lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, casa de pan, porque de entre sus hijos he escogido, marcamos escogido con una raya, un rey para mí, marcamos mí con un triángulo. Vamos con el versículo número 2. Samuel respondió: ¿cómo puedo ir cuando Saúl lo sepa? Me matará. Y marcamos y con un triángulo. Y el Señor, marcamos Señor con un triángulo, dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Marcamos Señor con un triángulo. Vamos al capítulo número 3. En el I no se marca, ¿viste, Moisés? Ok, gracias por la corrección. Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor, quien se marca es el Señor. Ok, está bien, gracias.
Vamos con el 3. Invitarás a Isaí el sacrificio y yo, marcamos yo con un triángulo, te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo, marcamos yo con un triángulo, te indique. Ahora vamos con el capítulo número 4. Samuel hizo lo que el Señor, marcamos Señor con un triángulo, dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Vamos al capítulo número 5. Y él respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Marcamos Señor con un triángulo. Consagraré y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Vamos al capítulo número 6. Cuando ellos encontraron a Samuel, vio Elías y se dijo, ciertamente el ungido del Señor, marcamos Señor. Capítulo número 7. Ya, repite otra vez, hermano, que se cortó. El 6. Ajá, bueno, el 6 ciertamente el ungido del Señor está delante Ajá. de él. Hasta llegó. Entonces vuelvo a leer el 6. No, Okay. listo. Pasa al 7, porque Paso al 7. puro, Está bien. puro el 6. Dele pues, paso al 7. El 7 dice así. Pero el Señor, marcamos Señor con un triángulo, dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios, marcamos Dios con un triángulo, no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor, marcamos Señor con un triángulo, mira el corazón, marcamos corazón con un corazón. Vamos con el capítulo número 8. Entonces Isaí llamó... Hermano Moisés, en el 7, desechado es va marcado también. Entonces una raya. Ok. Desechado con una raya. Entonces vamos al capítulo número 8. Entonces Isaí llamó a Abraham y le hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco a este marcamos A con una raya, escogido con una raya, el Señor con un triángulo, ¿verdad? Vamos al capítulo número 9. Después Isaí hizo pasar la sana y Samuel dijo, tampoco este es A, marcamos A con una raya, escogido con una raya, el Señor con un triángulo. Vamos al capítulo número 10. Así Isaí hizo para así y así hizo pasar a 7 de sus hijos delante del Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor, marcamos Señor con un triángulo, no A, marcamos no con una raya, A con una raya, escogido con una raya, A esto. Vamos al capítulo número 11. El 11 dice así, Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor. Es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pero no, marcamos no con una raya, nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Vamos al capítulo número 12. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor, marcamos Señor con un triángulo, dijo, lamentate, levántate, úngelo porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor, marcamos Señor con un triángulo, vino poderosamente sobre David. Desde aquel día
en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahí tenemos ya el capítulo número 13, que es el último. Ahora pasamos a la página 62. ¿Ya? 61. A la 61 primero. Sí. Ok. La 61 es donde está los versículos de Samuel, ¿no? Sí, claro, pero ahí dice, discute. ¿Qué instrucciones le dio el Señor a Samuel? Ok, entonces vamos con esto. Discute qué instrucciones dio el Señor a Samuel. Entonces vamos a abrir los micrófonos y vamos a discutir, ¿ok? Entonces dice así, ¿qué instrucciones dio el Señor a Samuel? Vamos a ver quiénes van a opinar. El hermano Omar creo que levantó la mano. Amén, amén, manito. Eso da a entender que en el asunto que Dios le habló nuevamente a Samuel para que revelara porque Saúl estaba rebelde a la palabra de Dios y lo reemplazara y vino y le dio la oportunidad a David. Esa es la opinión. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? Está en el versículo 1, dice, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Esa es la orden o la instrucción que el Señor le da a Samuel. Ok, está bien. ¿Alguien más quiere opinar? Pastor Rigoberto. Buenas noches, hermano. Diego, ¿quién va a responder? Douglas. Hermano, bueno, hermano, mira, Dios lo bendiga a todos. Hay algo tan tremendo ahí. Mira esa transición del 15 al 16. ¿Qué transición? Hay un silencio sepulcral ahí. Y cuando tú ves, dijo Jehová a Samuel. Esta orientación, ¿verdad? De que este hombre estaba llorando por el hombre que había sido ungido días atrás, ¿verdad? Después de 20 y tantos años de haber sido ungido, y donde Dios mismo le dijo a Samuel, este es el hombre, este grandote, este hombre que te parece bien, que es un buen tipo. Y ahora, fíjate, Samuel, cómo da al traste en el extremo, ¿verdad? De la tristeza, de la melancolía, de la empatía. Hermano, cuando uno de nuestra gente cae o un miembro de la iglesia, si tomamos nosotros este ejemplo de que realmente nos quebranta el hecho de que la hermana o el hermano, ¿verdad? O el pastor o el ministro está zafando de la voluntad de Dios y sabiendo lo que le espera, sabiendo cosas grises, tristes que sobrevienen a la persona. Y ya Samuel lo veía, lo visoraba. Y por eso lloraba tanto por Saúl, ¿verdad? Porque ahora le habían quitado la capacitación que generaba el y ya venía en esta parte que el último versículo dice lo que estaba pasando ya. Ya el demonio estaba pastoreando a Saúl y es triste. Y Samuel veía todo eso, la decadencia de Saúl, su familia, el tropiezo que ocasionaría. ¿Hasta cuándo, le dice el Señor, llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Hermano, esto se llama ira de abandono, nunca se les olvide. Hay que tomar en cuenta todos los detalles que te presenta la teología narrativa para que ustedes no pierdan ningún punto de vista, ¿verdad? Aunque lo marcaron y le colocaron rayas y cuadros y cosas, pero cuando vamos al hecho, ¿verdad? De poder implicar y certificar y aplicar, se nos escapan estos detalles, quizás lo más importante, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Hermano, hay algo que
Es imposible, ¿verdad? Cuando Dios desecha algo. Esto es más o menos como pareció lo que el Señor Jesús decía en Mateo 12, que la blasfemia hacia el Espíritu Santo no tiene perdón. O sea, cosas tan, oye, es feo, esto es muy sórdido, no hay salida. Yo he dado para que ya no reine sobre Israel y por lo tanto le quité mi espíritu. Ahora andará por ahí divagando. Ya ustedes saben, más de, no sé, 15, 16, 18 años persiguió a este hombre, a este otro contra mí para quitarle la vida. Eso llena tu cuerno con aceite. Ya usted sabe que esto es una representación tipológica del Espíritu de Dios. Y ese Isaí es el hijo de Ru, es el que salió de Ru con este muchacho Oz y otra Obed. Este Isaí viene tocando por Marcos. ¿Sabe por qué? Porque este es la 9ª generación desde que Judá pecó. Y después viene David, que es la 10ª generación que va a ser liberada. Esto es lo que está marcando ahí. Por eso Isaí, ese Obed, y es tan importante porque es que la profecía del 23 de Deuteronomio dice que hasta la 10ª generación el Señor no podrá permitir que si uno de ustedes haya pecado y volverá a venir para que entre al templo y tenga ministerio. Ahí se está cumpliendo. En este tiempo es que se está cumpliendo el perdón o el acceso ministerial en la tribu de Judá desde el pecado de con Tamar. David es el 10º y por eso Dios lo bendice de esa manera. ¿Y de qué manera lo espera? Para entregarle mi... ¿Alguien más va a opinar? Siguiente pregunta, hermano Moisés. Es en la 2, ¿no? En la 62. Sí. Ok. Entonces, así, ¿cuál era la preocupación de Samuel? ¿Evitó esa preocupación el que Samuel obedeciera al Señor? Le repito la pregunta. ¿Cuál era la preocupación de Samuel? ¿Evitó esa preocupación el que Samuel obedeciera al Señor? Si alguien va a opinar. Repito la pregunta. ¿Cuál era la preocupación de Samuel? ¿Preocupación al que Samuel obedeciera al Señor? Yo puse que Saúl él se preocupó porque Saúl lo podía matar si iba para allá. Sí, esa sería la respuesta. Que lo Esa matara. la puse yo. Era Que miedo lo matara, que sí. Samuel, y lo vemos en el versículo 2. Sí. Cuando Sí. Saúl supiera que iba a ungir otro rey, él lo iba a matar. Pero aún así, Sí. Ajá. cumplió y obedeció lo que el Señor le había mandado a hacer, que era ungir, y le dio una estrategia para que lo fuera a hacer, que era de hacer un sacrificio. Y le Sí, iba a mostrar para que él no se diera cuenta de eso, sí. Entonces, sí. ¿Cuál era la preocupación? Que Saúl lo matara. Que Saúl lo matara, sí. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, José. Dale, hermano José. Bueno, sí, como usted dice, hermano Samuel, la preocupación de Cayo Samuel era eso, que Saúl se enterara de que iba a ir al que lo iba a suplantar a él allá en el reinado y lo enviara a matar para que eso no fuese así. Pero aún así, con todo y eso, nuestro Señor, o sea, el Señor le dio a él la estrategia, le dio una estrategia para que él saliera a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, con esa cuestión que ya
Me imagino que Samuel, a pesar de que tenía esa preocupación, él no iba a echarse para atrás en obedecerle al Señor. Pero bueno, el Señor vio su disposición en su corazón y le dio esa estrategia, pues de que, bueno, le dijera, voy a presentar sacrificio, que te digo, aproveché en esa situación y unjo al que Dios escogiese en ese día. Eso es mi opinión. Bueno, si no hay más, vamos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿qué estaba buscando Samuel cuando esperaba en Dios para escoger al siguiente rey de Israel? Repito la pregunta. ¿Qué estaba buscando Samuel cuando esperaba en Dios para escoger al siguiente rey de Israel? Vamos a ver qué opinan sobre esa pregunta que hace. Pastor Roberto tenía la mano levantada ahorita. Yo puse que el Señor le mostrara cuál era el rey de Israel. Eso era lo que esperaba Samuel para el Señor, que el Señor le mostrara cuál era ser el próximo rey. Puse yo. Que el Señor le mostrara cuál era el rey que iba a escoger. Eso era lo que esperaba Samuel del Señor. Bueno, si alguien más quiere opinar. Pastor Rigoberto, dele, pastor. Mira, siervo, hay que corregir algunas cosas. Ahora estábamos diciendo a los versículos, capítulos, y eso es un problema porque esto va para las redes. No es capítulo, es versículo. El capítulo es 16 y los versículos son del 1 al 14. Hay que tener cuidado con eso porque estamos degenerando el ámbito literario y eso es un peligro. Lo otro, en la participación pasada, había que aclarar que Samuel, él descubre que Saúl es un hombre bipolar, un hombre peligroso. Cuando en el 15 lo tomó, dice que él le rajó la túnica, él le desprendió la túnica a Samuel, y no era porque estaba podrida, sino que el hombre en su corpulencia y en su fuerza desprendió la prenda de Samuel. Y Samuel le dice, así como se me desprendió la túnica en 2 pedazos, así Dios le ha entregado a un prójimo tuyo el reino. Te dividió Dios el reino. Y Samuel interpretó que este hombre era violento. Hermano, el temperamento colérico es un problema dentro de la área de la iglesia. Hay muchos pastores, hay muchos maestros, hay muchos ministros y padres de familia, ¿verdad?, que manejan una situación singular de temperamento irracional. Hay que tener cuidado con eso. Y fíjate que este hombre estaba atemorizado, Samuel, aun cuando era un hombre fuerte también, pero le temía a Saúl por el temperamento que había desarrollado. Tú manejaba bipolaridad. Y estos trastornos o patologías que se desarrollan en las personas, a unos en edad temprana por los abusos que tuvieron, a otros se les desarrolla por otros embates de la vida y a otros se desarrolla por situaciones metabólicas de decadencia, dígase andropausia, menopausia. Situaciones que han sido muy marcadas ahora dentro de los grupos de congregantes, porque personas que antiguamente eran personas pacíficas ahora son personas reaccionarios y tienen situaciones muy difíciles de tratar. Tanto así que la gente ya le da temor consultarle a ella o a él, diferentemente de lo que ocurre puede ser en casa, puede ser en el trabajo o en la iglesia, donde se han convertido un atascadero emocional, afectivo, relacional. Y véanse que esto está colocado ahí para que usted le dé la aplicación. Están pasando por encima de eso, siervo. Dele una aplicación contextual a eso. Eso fue escrito en el año 1070. Acuérdese que, perdón, sí. Y entonces usted tiene que apurarse a darle un ámbito contextual. ¿De qué manera yo estoy ahí? ¿Yo estoy ahí en qué? Entonces, no podemos pasar porque estaríamos perdiendo. Eso no es una novela, eso no es un ABC de Coquito. No, hermano, es la Sagrada Escritura y hay que pararse firme ante ella. Realmente, ¿qué es lo que yo quiero y cuántas cosas Dios está tratando conmigo para que yo desista? Aquí Samuel se siente en apuro porque él va con la misma inclinación. Como Saúl era grande, él anda buscando uno parecido. Y mira la bofetada que el Señor le da por andar buscando eventos exteriores y no lo que es la parte de actitud, o perdón, virtudes del hombre y la mujer para el ministerio.
Sí, el Señor le da como él había escogido uno grandote y alto y se va al otro lado. Y dice, vamos a buscar uno pequeño y más flaquito. Y en la siguiente pregunta, ¿qué estaba buscando Samuel? Que el Señor lo guiara correctamente para escoger al rey que Dios estaba buscando. Que no, porque él estaba, como dice el pastor ahorita, estaba buscando el mismo modelo, que era como era Saúl, en la parte física. Entonces, vamos a la siguiente. Hermano José, diga, hermano José. Bueno, yo coloqué acá algo más o menos parecido a lo que estaban explicando el hermano Rigoberto, ¿no? Pastor Rigoberto. Él dice que Dios le da una bofetada a Samuel cuando Samuel se fija en Elías y dice, ciertamente el ungido del Señor está delante de él, porque lo vio un hombre alto, poderoso, fuerte, robusto, pero el Señor después le dice, no mires a su apariencia ni a lo alto. Entonces entendí que Samuel anda buscando en ese momento la apariencia exterior que ya había escogido anteriormente con Saúl, lo estaba buscando nuevamente allí, y el Señor le da allí la bofetada. El Señor que guía a Samuel para que vea qué es cuál era el líder que él anda buscando de acuerdo a su corazón. Cuando pasan toditos los hijos de Isaí y a ninguno se los aprueba, pero lo que veía Samuel, ninguno se los aprueba, y es cuando el Señor le dice, bueno, busca al último, ¿tienes otro hijo? Le pregunta Samuel a Isaí, ¿tiene otro hijo? Y Isaí le dice que sí, el que está pastoreando las ovejas. Entonces lo manda a buscar para que uno llegue. Entonces puse yo aquí. Busca eso en el hombre, busca un discípulo o un siervo de acuerdo a su corazón. Esa es mi opinión acerca de esta pregunta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo se compara esto con el criterio que tiene Dios para escoger? Repito, ¿cómo se compara esto con el criterio que tiene Dios para escoger? Yo puse que el hombre mira la apariencia externa y Dios mira el corazón. Que el hombre mira la apariencia externa y Dios mira el corazón. Puse yo. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, lo mismo apunté yo acá en la respuesta. Esto es superficial o carnal. La visión de Dios es profunda, ve el alma y el corazón del siervo que Dios quiere. Eso fue lo que yo coloqué en mi opinión. Pero vemos cómo el Señor, cuando escoge a Saúl, lo escogió por la parte física, lo escogió por la parte más alta. Y es donde más tarde podemos hablar de esto. El Señor cambia de parecer con la pregunta que nos había hecho el pastor Rigoberto para investigar. Entonces eso lo podemos ver ahora más tarde. Siga con la siguiente pregunta. Ok, hermano. Vamos a la página 63. Vamos con la siguiente pregunta. Basado en el versículo 7, ¿qué podemos asumir acerca de los 7 hijos que pasaron frente a Samuel?
Repito la pregunta. Basado en el versículo 7, ¿qué podemos asumir acerca de los 7 hijos que pasaron frente a Samuel? Yo puse que el Señor no mira la apariencia del hombre, sino su corazón, puse yo. Dale, hermano Douglas. Y después el pastor Rigoberto. Toca la pantalla y quítale el mute. A eso. Ahora sí. Dale, hermano. Dale, hermano, ahora sí se te escucha. Hermano Douglas. Bueno, en realidad yo veo que acá, cuando aquí dice que era lo que buscaba, ninguno de ellos cumplía con los requisitos de Dios. En realidad, si se buscaba una persona como rey, ya sabíamos que sabía que la parte física, todos podían tener el físico como para un rey, pero no eran para el Señor, no eran los preferidos, los escogidos, no eran los más adecuados para ese cargo que le estaba Dios dando para ser rey. Y por supuesto que David era el más indicado. Todo. Pastor Rigoberto. Bien, mi hermano. Fíjate qué dificultad tan grande, siervo, para aquel entonces en cuanto a la doctrina de la redención y lo que es la parte de diaconía y ahorita se llama como eclesiología. O sea, una normativa para, como lo dice, por ejemplo, Timoteo, viene Timoteo 3 o lo consigues en 1 o 2 de Tito, ¿verdad? Donde Dios determina el hombre, ¿verdad? Para que el perfil. Ahora, aquí no había un perfil que antes se había demarcado y se le hacía a Samuel difícil porque en la Torá no había mucho material. El material más cercano era el capítulo 18 de Éxodo y el capítulo 10 de Levítico y Deuteronomio 17. Pero esos contextos se hacía difícil trazarlo, ¿verdad? Entonces Samuel tenía una dificultad que para poder levantar el ABC de perfil curricular para el hombre, ellos no lo tenían. No es como nosotros ahora, que nosotros, por ejemplo, hablamos de fruto del espíritu. Le dice a cualquier persona, ¿cuál es el fruto del espíritu? Usted nombra los 9 una misma vez, o si no se va a Colosenses 3, del 12 hasta el 16, o si no se va a segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11. O sea, ahorita hay mucho material, pero ellos estaban cortos porque para ese entonces apenas en lo que es la parte de la redención como doctrina se estaba haciendo, se estaba escribiendo, y Samuel se le hace difícil. Él se va por la parte que ya había caído. Bueno, no es que cayó, sino que el pueblo quería un hombre grande y Dios humilla al pueblo por medio de Saúl. Ellos querían un hombre grande y el hombre no le sirvió. Dios le dio permiso, Dios lo permitió que escogieran ese hombre grandote, no sé si era de 2,15 m por ahí, y ahora ese hombre le falló, porque no era el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora anda buscando un hombre conforme a una cualidad que él sabía, ¿cuál era? Una cualidad de Dios que luego se convierte en virtud en David, ¿cuál era? El de tener la habilidad de ser humilde y de arrepentirse, ¿verdad? Y de venir a Dios en quebranto de alma. Saúl nunca pudo arrepentirse, David muchas veces pecó, y todas las veces yo pequé, yo ofendí, yo lo hice. Y él no buscaba a otro, no, yo lo hice. Y por eso es que el Salmo 51:17 dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Ese es el principio, ¿verdad? De lo que enmarca tanto lo antropológico como lo amarteológico para perfil de un hombre de Dios. Y eso es difícil. Para este entonces no había material como usted y yo tenemos ahora para hablar de virtudes cristianas o fruto del espíritu.
Pastor, pero Samuel estaba buscando el perfil que él conocía. Y el perfil que él conocía era el de Saúl. Físicamente, ¿no? Pero el Señor lo dice en el versículo 7. Sí, claro. Que ya ese perfil ya está Sí, desechado. sí, pero todo te lo digo es por eso, porque él no tenía dónde echar más, no, dónde echaba mano si no había material, no tenía. No es como Exacto, nosotros ahora que exacto. para poder elegir a alguien en la iglesia, ¿verdad? O un novio para la muchacha, o una novia para el muchacho, debiéramos de acudir al manual, ¿verdad? ¿Qué es lo que demanda o qué es lo que la Biblia me presenta a mí que ella o él debe tener como perfil para que no fallemos? Y eso está dado es por eso, ¿verdad? Por eso es que en el Nuevo Testamento te vas a conseguir en Hechos 6, cuando Esteban y esos 6 muchachos fueron levantados como diáconos, y consigues un lineamiento, ves la vida de Bernabé, ahí tienes todo el perfil de Bernabé, quién era Bernabé, y luego vas a Saulo, luego toda esa gente que fueron creciendo y saliendo a flote, te consigues un Epafrodito, consigues, viste, esa gente que la Biblia te garantiza esas virtudes de ese hombre para hacer servicio. Y nosotros hoy estamos tomando que estamos por fuera de la realidad teológica, o sea, no tomamos en cuenta la Biblia. Entonces elegimos personas que no son el perfil de la Biblia, y por eso es que tremendo problema, un apóstata, un hereje, un blasfemo, un malcriado, una persona, ay Dios mío. Entonces la mayoría de los pastores nuestros son personas que dividieron iglesia, la mayoría. Entonces es por eso que soy disfuncional, porque son personas que traen arrastras cosas del pasado y nunca pidieron perdón y no se arrepintieron de su maldad. Allí el problema. Siga, hermano Moisés. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue escogido para ser el siguiente rey de Israel? ¿Y qué puedes concluir acerca de él basándote en este relato? Repito, ¿quién fue escogido para ser el siguiente rey de Israel? ¿Y qué puedes concluir acerca de él basándote en este relato? Bueno, yo puse que David había sido escogido para ser rey, ¿eh? Y que era un muchacho de buen corazón. Eso fue el que escogió para ser rey, a David. Hermana Joana. Bueno, Yo creo que escogió al hijo menor, el que apacentaba las ovejas. Y ese fue el que escogió el Señor, viendo su corazón. Y Amén, después, hermano Alejandro. Sí, bueno, vemos en la historia de la familia de David que David era el último hijo y lo tenían, es lo que yo veo, relegado, pues. No estaba en la casa, estaba por allá cuidando las ovejas, era el menor, quizá era como insignificante, pues, a los ojos del mismo padre. Y vemos que aunque él era y parecía insignificante a los ojos de su propia familia, de su propio padre, de sus hermanos, no era así para con Dios, porque fue al que tomó en cuenta. Y ya ustedes han hablado que Samuel buscaba como el mismo prospecto de Saúl, que era lo que había visto en un primer rey, seguramente lo estaba buscando en este segundo, que Dios lo mandó a ungir y él no sabía cuál era. Por eso cuando ve al mayor, entonces piensa que era él, pero nos damos cuenta que ahí Dios les cambió y les volteó la situación
y escoge al más pequeño, al que nadie tomaba en cuenta, al más improbable, seguramente para la sorpresa y dejar boca abierta a toda la familia, del que menos pensaban que podía salir un rey, pues fue el que resultó tener el corazón que agradaba a Dios, pues, y eso es lo que yo veo en esta historia. Y gracias, hermano Samuel, por pasarme la pregunta. Pastor Rigoberto. Pastor, si quieres le hago la siguiente pregunta y nos ayuda con las dos al mismo tiempo. ¿Cuáles son algunas de las características que tendemos a identificar como propias de un líder? ¿Cuáles son algunas de las características que tendemos a identificar como propias de un líder? En la actualidad, lo más saludable que este hombre nuestro debería de tener, lo primero, un hombre que dé ejemplo. Un hombre que dé ejemplo. Un hombre que vive lo que dice. La segunda, un hombre que realmente garantice una verdadera intimidad o comunión con Dios. Porque hay gente que habla de Dios y de la Biblia y no la lee y no ora. La tercera, le estoy creando un acróstico. Ya pasamos por la E, ya vamos por la I, vamos por la O. Una persona que sea oportuno en cuanto al ministerio y la presentación del servicio. La cuarta, alguien que goce de unidad y no de unanimidad. Y la quinta, alguien que realmente sea no un atrofiante, sino alguien que ame, que quiera. El que ame, que quiera, que acepte, que adopte. Porque sin esas 5 vocales yo no iría a elegir a alguien. Y nosotros estamos pereciendo y padeciendo este mal. Ejemplo, intimidad, oportunidad, unidad y amor. Eso está allí. Ahora bien, hermano, este contexto es bien complicado, porque mire, yo le voy a ilustrar algo que el apóstol Pablo, años después, habla sobre eso. Eso que David era pequeño y que estaba por allá relegado, bueno, así que pasa, ellos le asignaron todo el trabajo al muchacho, porque ellos ya estaban sirviendo con Saúl, ¿yo? Los grandes. Y ellos estaban en el servicio militar con Saúl. Y David le habían dejado todo el trabajo agropecuario. Y en ese tiempo de experimentación laboral, David llegó a defender las ovejas como si fueran de él, y no eran de él. Y él era un encargado y él se hizo pastor de las ovejas, pero él llegó a descubrir que él tenía que acudir a alguien para que lo ayudara, porque él lo ayudaba en el monte, estaba solo. Los hermanos no estaban y algunos ayudantes estaban lejos. El muchacho era pecado porque él le dice a Saúl en el 17 de ese mismo libro: yo maté osos, yo maté animales, yo peleaba con las panteras, con los leones, con los tigres, yo no me dejaba comer una oveja, ¿vio? ¿Y dónde ese muchacho sacó eso? Ya Dios estaba con David. Ya el Espíritu de Dios, ya Dios había venido a la vida de este muchacho y ya Dios, el muchacho cantaba, tocaba o componía, era un valeroso. Fíjate, cuando lo mandan a buscar, todo lo que describe ahí más adelante en el 16, que viene para la próxima lección, seguramente van a describir 8 virtudes de David para poder ser el escolta y el músico de Saúl. Entonces, hermano, Pablo dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, vuestra vocación, llamado, pues no somos muchos los sabios según la carne, sea nuestra humanidad. No tenemos pedigrí, no tenemos nombres, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, eso aplica a David, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ese palabra escogió, viste, repetitivo. Y lo que no es para deshacer lo que es. Propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ahí tenemos eso, hermano. Ese muchacho justamente era el que estaba preparado para
15 años, 18, 20 años después, el próximo rey de Israel, solo que Dios utilizó la persecución de Saúl para desarrollar en él el potencial que le hacía falta en cuanto a lo que era la gobernabilidad y ser un hombre exitoso para la guerra y defender a Israel como Dios lo había determinado. Pastor, repite el acróstico, por favor. El acróstico, primero, ejemplo, alguien que dé ejemplo, ¿verdad? Alguien que tenga intimidad, verdadera comunión, que sea íntegro en esa comunión con Dios. El otro, oportuno en la administración o el servicio. Oportuno. Lo otro, alguien que vive en unidad y no en unanimidad, porque una cosa es la unidad, otra cosa es la unanimidad. Alguien que realmente vive en unidad, porque la unidad permite la diversidad, la unanimidad te permite un solo lado, la unidad te presenta diversas situaciones, como el arcoíris, uno solo pero tiene 7 colores. Y por último, alguien que ame y que no atrofia. Gracias, pastor. Bien, hija. Y ahí yo le haría una pregunta, y para todos, ya que tenemos una característica también, y la pregunta también habla cómo nosotros identificamos a los líderes actualmente. Normalmente, y a veces se ve en las iglesias y en el mundo, y pues bueno, uno ve quién está gobernando los países actualmente. Y la gente busca líderes, y hablando de gente del mundo, y hasta a veces cristianos, la gente busca líderes fuertes, líderes que hablen mucho, líderes que puedan conversar y hablar y hablen muchas cosas, pero a la vez no hagan nada o hagan muy poco. O a veces buscan líderes por necesidad, porque a veces en las iglesias falta personal, entonces bueno, vamos a colocar en un liderazgo a esta persona porque pues ora bonito, puede ser un ejemplo, o lee la Biblia bonito, o buscan características más externas que internas. Entonces creo que eso pasa, lo que veía Samuel pasa actualmente también. Entonces, creo que... Bueno, sí, tienes toda la razón. Fíjate que, por ejemplo, el pragmatismo, la gente le encanta a alguien pragmático. ¿Por qué? Porque el pragmatismo es alguien que tiene una estrategia que dé resultados, no importa que no sea bíblica. ¿Viste? Correcto. Entonces, vamos hacia el proselitismo. Vamos buscando lo que tú dices, obviamente bien parecido, porque canta bien, porque, bueno, o tiene ciertos recursos, o tiene cierta influencia, o el hombre no le da pena. Eso que está diciendo es la realidad de la mayoría de los grupos que congregan. Elegimos siempre esa persona, o porque canta, o porque no le da pena. y es triste, Y ahí viene la siguiente pregunta, hermano Moisés, puede seguir. Vamos con la página 64. Y esas expectativas, ¿cómo podrían causar que nos perdiéramos lo mejor de Dios o que ignoremos nuestro propio llamado a liderazgo? Repito la pregunta. ¿Y esas expectativas, cómo podrían causar que nos perdiéramos lo mejor de Dios o que ignoremos nuestro propio llamado a liderazgo? ¿Alguien que quiera responder? Yo puse que Samuel obedeció a Dios al no fijarse en la estatura y la apariencia. Pero, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos cuando vemos esa expectativa? Llevándolo actualmente. ¿Qué podemos perder? Si nos dejamos
guiar por otras cosas y no nos dejamos guiar por, como decía el acróstico, el ejemplo del liderazgo, la comunión que pueda tener, la oportunidad que pueda tener, si vive en una unidad o no vive en una unidad, si tiene amor o no tiene amor por el liderazgo. Entonces, ¿qué perdemos nosotros como líderes y qué pierde una congregación o un ministerio al escoger un liderazgo que no tenga esas cualidades? Yo pienso que podemos perder la bendición de Dios, o sea, el acompañamiento de Dios, pues así como le pasó a Saúl, que en un momento que él lo hacía las cosas, pero Dios no estaba con él. Pues eso puede pasar con nosotros también. Nosotros podemos ser líderes que no tengamos el apoyo del Señor ni el respaldo del Señor, pues y hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera que el Señor quisiera que lo hiciéramos. Eso puede pasar también. Pastor Reguán. Bueno, el hermano dio justamente con el martillo a esa cosa. Eso técnicamente a nivel teológico en el Antiguo Testamento se llama Icabod. Icabod. Esa trabajar sin que Dios esté autorizándome o guiándome o nutriéndome o fortaleciéndome, la gloria de Dios se fue. Estoy haciendo las cosas, pero soy un cascarón. Y lo que el hermano apuntaba, justamente eso fue lo que le pasó a Saúl. Él estaba haciendo cosas en nombre de Dios, pero Dios no estaba en él. Y ahora, fíjate, la pregunta esa es una pregunta larga y tendida, porque si tú ves que, aparte que sacó el aceite, sacó la redoma ese de aceite, ese cacho que traía ahí, y algo pasó, aquel día en adelante, fíjate eso. Y aquí, David, el amado de Dios, o el amado tío, le dicen allá en Jerusalén. De ahí en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínate, ¿qué se llevaría Samuel en mente? Y Dios, ¿cómo irá a hacer para usar este muchachito de 14 años, 15 años o de 16 años? Va a usar este muchachito. Y aquel que es un hombro no lo está usando. Y ahora me dice que va a usar este pequeñito. Y apenas se está formando y un pastor de ovejas, no es un espadachín. No es como Jonatán, que Jonatán aprendió a ser espadachín. Allá citado en la parte del armamento, ¿verdad? Porque lo obvio hubiese sido que Dios hubiese escogido a Jonatán, que era el hijo de Saúl. Pero entonces Dios lo manda para la casa de Cis. Dios lo manda es para la casa de Isaí. Y esa para él había muchas preguntas, no están aquí, pero de manera inferida la sacamos. Ahora resulta que le demuestra, ahí está el Espíritu de Dios, lo mismo que le dio allá hace 18, 20 años atrás a Saúl, se lo está dando a este. Y ahora este quedó el ungido de Jehová, pastoreando ovejas, y aquel que gobierna el pueblo anda ministrado por un demonio. Oye, yo te digo, no dormiría, de verdad, yo te digo algo. Es un cuadro bien difícil. Y lo que el hermano nos dijo es que yo estoy haciendo la obra, supuestamente, pero Dios no está en mí. Acabó, hermano, lo que está sucediendo en la actualidad. Tenemos gente en diferentes áreas de nuestra obra que Dios no está en él o Dios no está en ella. Y están utilizando un término raro, teología utilitarista. ¿Qué es eso? Yo uso el nombre de Dios o uso las palabras de Dios o uso cualquier presentación de atributo de Dios, pero yo no estoy con él, yo no ando en él y yo uso eso. Entonces es una modalidad que ha estado desarrollándose en nuestro centro de congregaciones donde el utilitarismo tal cual es el que está dando resultados. Y ahí están los problemas. Algo vacío, sin dirección, no hay manifestaciones de ilustración, de proyección, de discernimiento, se dan directrices que no son, estamos errando, tomando situaciones al azar. Qué triste. Hermano, esto para nosotros es tan contemporáneo que es un problema grave. Tenemos que apurarnos porque el daño está muy adelantado.
¿Alguien más? Como calladitos, oye, Pastor Das. Oye, dos cosas pasaron. O es que es muy difícil el material, o es que los muchachos no pudieron estudiar mucho. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Discute la manera en que podría aplicarse lo aprendido, no solo para quienes están ya en el liderazgo, sino también al proceso de buscar un nuevo líder. Repito la pregunta. Discute la manera en que podría aplicarse lo aprendido, no solo para quienes están ya en el liderazgo, sino también al proceso de buscar un nuevo líder. Bueno, hermano, yo diría que aquí en esta pregunta hay que de verdad hacer como hizo Samuel, esperar la dirección de Dios, no tomar la decisión apresuradamente y como dice el Señor en su palabra, pues por su fruto los conoceréis. Es la manera de ver si una persona de verdad está capacitada, ahí vimos uno de los rasgos para poder escoger a un líder. Y yo creo que acá cuando dice no debemos apresurarnos a escoger a alguien como líder, no por apariencia, no por lo que sepa en el momento, sino también como venimos estudiando, pues, que tenga estas cualidades, ¿verdad? Y si es así, bueno, esperemos entonces que el Señor de verdad nos muestre si esa persona es adecuada para poderla colocar como líder. Ese es mi criterio. Dele, Pastor Rigoberto. Bueno, sí, el hermano está en lo correcto, en la parte de orar y esperar y hacer un diagnóstico intrafamiliar, hacer un diagnóstico intrafamiliar de la persona, de maestro, ministro, misionero o pastor, realmente cómo es la persona ya. Porque si usted ve, días después, dice que David era conforme al corazón de Dios. Ya él lo había dicho, allá atrás en el 15. Yo voy a buscarme uno que sea conforme a mi corazón. Eso es extraño. Eso es antropomorfismo. Dios no tiene corazón como lo humano. Ahí conseguimos esa cosa extraña de la Biblia. No tiene mano, no tiene boca, tiene espíritu. Alguien que sea en cuanto a mis afectos, y alguien que llene los afectos de Dios es porque tiene a Dios de primer lugar. Alguien que logre darle la gloria, alguien que sea un servidor, alguien que sea exclusivo para Dios. Y realmente David en sus primeros 20 años, 22 años de ministerio como rey, el hombre fue intachable. Fue que esto, aunque hubo ahí, pero oye, ese hombre venía, hermano, levantado, un clímax extraordinario. Ahora bien, el hermano nos indicaba que tenemos que orar y esperar. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Realmente, hablando de David, hay varias cosas aquí. Mira el terreno donde se desarrolló esta unción. Belén significa casa de pan. Y Belén de Éfrata significa casa de pan fructífera. Imagínate esta parte emblemática de donde era Belén. Belén era emblemática porque allí habían depositado a Raquel, la esposa original de Jacob. Y este pozo de Belén y estas cosas había sido también ya tomada por los patriarcas. Y David sale del epicentro de los patriarcas, pero sobre todo de esta Raquel. Un hombre que sale de la casa de pan. Y ese es un tipo de Jesucristo. Jesucristo es el pan del cielo. Jesucristo es el pan de vida. O sea que David sale ya con estos matices proféticos
de un arraigo tremendo. Y esa es la gran diferencia entre David y Saúl. Y lo que el hermano les decía es tal cual, el perfil con la palabra de Dios. Ahora tenemos tantos materiales dentro de la misma escritura y podemos compilar, podemos sacar esto tal cual, por donde usted quiera, ¿verdad? Y para que no elegir en la premura. Yo recomiendo que en vez de elegir a alguien directo, se le dé un tiempo, 6 meses, un año, de una pasantía. Tiene perfil, sí, pero no lo coloque de frente. Dele un tiempo. Y si es maestro, de 2 o 3 meses, dele 6 meses. No nos vayamos a la primera, porque después que le demos el play, ya lo presentamos a la iglesia oficialmente. Mira, a los pocos días viene tremendo brollo. Entonces, en este tiempo, si nosotros tropezamos teniendo tanto manual con la Biblia y otros materiales escritos para elegir y determinar quién es el que puede estar al frente de la iglesia del Señor y que nos dé resultados, y no demos por ahí dando tumbo, improvisando, que a la postre se convierte en un problema para la iglesia y para la obra como tal. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿qué hay acerca de ti? ¿Aprobarías el examen de Dios para ser un líder? Repito la pregunta. ¿Qué hay acerca de ti? ¿Aprobarías el examen de Dios para ser un líder? Ya eso es personal ya. Sí, correcto. Y ahí cada quien responde bajo su óptica y examen. Sí, ya Con eso lo que queda para vimos cada ahorita quien. ayer. Sí. Bueno, el hermano que le toca la siguiente clase, no sé quién será, del 65 en adelante. Mi persona. El hermano Dula Barrio. José Barrio. Ok. Dele pues, hermano. Dele pues, hermano, es todo suyo. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Amén. Bueno, aquí vamos a empezar con la quinta semana, la página 65. Y vamos a esta lectura, dice observar. Dice, algún tiempo después que David fuera ungido como futuro rey de Israel, no puede precisarse el tiempo exacto. Los filisteos vinieron contra Israel, por lo cual Saúl y el ejército de Israel, incluyendo a los hermanos mayores de David, se encontraron para batallar con los filisteos en el valle de Elá. Goliat, un campeón de los filisteos, diariamente desafía a Saúl durante 40 días, diciendo: hoy desafío a las filas de Israel. Dame un hombre para que luchemos mano a mano. 1 Samuel 17:10. Este Goliat era tan aterrorizante que produjo pánico en el ejército de Israel. Bueno, aquí en la parte de abajo dice, lee en voz alta, el capítulo 17 del versículo 20 al 30, pide que el grupo diga en voz alta y marque cada referencia a David, incluyendo su pronombre con una D. Comenzamos la lectura. El versículo 20 del capítulo 17 dice, y se levantó David, ahí marcamos con una D, muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando sus provisiones se fue. Colocamos una D, estamos hablando de David. Como Isaí le había mandado, llegó, ahí marcamos con una D, al primero del campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Vamos a la página 66. En el versículo 21 dice, e Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David, marcamos David con una D, dejó su carga, marcamos con una D, al cuidado del que guarda el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus
hermanos. Aquí en sur nos marcamos se está refiriendo a David. Mientras hablaba con ellos, el campeón de los filisteos de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. David, marcamos con una D. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían un gran temor. Pasamos a la página 67. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grande riqueza al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David, marcamos a David con una D, preguntó a los que estaban junto a él, junto a David: ¿qué hará por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió. Hermano Douglas, en el 26 hay que marcar a él, porque se refiere a David. Sí, hermano, perdón, ya que está Tranquilo, marcado. no te preocupes. Gracias. Tranquilo. Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará al hombre que lo mate. Pasamos al 68. Eliab, su hermano, aquí hagamos su porque es el hermano de David, su hermano mayor, oyó cuando él, David, marcamos con una D, hablaba con los hombres y se encendió de ira. Eliab contra David, como David, una vez, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tú, la marcamos tú, se está refiriendo a David, soberbia, y la maldad de tú, hablamos de David, de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David, marcamos con una D, respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó a David, marcamos con una D, de su lado hacia otro, y le preguntó lo mismo al pueblo. Respondió lo mismo que antes. Hermano, en el 29 hay que marcar 2 veces la D, que era: pero David respondió que ¿qué he hecho yo? Hecho yo, el yo también se marca la D. Sí, ya dije que era yo, David, y yo, estaba la David. En esos dos nada más, el 29. Listo, hermano. Bueno, vamos entonces a la pregunta. Pastor, ¿viste? Habla acerca de la declaración, dice relación. La teoría que respaldaba el tiempo de lucha propuesta por Goliat. Dígame. Hermano Douglas, un momentico. El pastor Rigoberto, si no había escuchado porque se le había caído la señal, se había salido la llamada, se le había caído. Estamos en 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 20 al 30. El pastor Rigoberto. Ok, siervo, ya estoy en sintonía, está bien. Sí, hermano. Ok, aquí, dígame. Bueno, aquí vamos a la discusión. Se discute todo lo observado acerca de David en este pasaje. ¿Qué se observó de David en este pasaje? Yo coloqué que David observó que Goliat, cuando él fue hasta la fila de donde estaban ellos,
ofendía a Dios, ofendía al pueblo, a los soldados, con ese grito que él echaba. Y eso es lo que yo coloqué acá, ¿verdad? De cómo David veía a ese Goliat. ¿Sí hay otro? Por favor. Yo veo Seguimos. un joven obediente porque estaba cumpliendo un encargo de su padre, ir a ver a sus hermanos, saber que ellos estaban bien y aparte llevarles algo de comer ya que estaban en la batalla. Entonces veo en él un muchacho obediente, responsable, su trabajo el trabajo con las ovejas lo deja a cargo de otra persona mientras él va y obedecía el mandato de su papá. Y bueno, veo en él entre muchas características, pues esas dos, un muchacho obediente y responsable también. ¿Alguien más? Pues no sé. Bueno, yo quería hacer una acotación acá. Deberíamos haber tomado en cuenta también la aclaración que nos hace la lectura, ¿no? Porque es importante la actividad que está pasando allí, viste, con los judíos, y están proponiendo la aclaratoria que aparece acá. Y como dice también la hermana Giovanna, vi esas características en David, pero también vi también el celo, el fuego ese en él de defender a nuestro Dios, porque veía las palabras que decía que digan, como él lo llamó, incircunciso, y bueno, se molestó y quería entrarle de frente, en mi opinión. Sí, es buena la aclaración que hizo el hermano José. Mano Douglas, lea la parte donde dice en la página 66 la aclaración. Y después el hermano Ok, Rigoberto. bueno, vamos a leerlo. Dice Y que después el hermano Rigoberto. ok. Dice, la aclaratoria que respalda el tiempo de lucha propuesta por Goliat como campeón de los filisteos era que los dioses otorgarían la victoria al hombre que ellos quisieran, al decidir que solo 2 hombres serían los que cada lado minimizaría las partidas humanas. Eso, sin embargo, parecía ser una estrategia peligrosa. En el primer 17:47. Estudiosos creen que Goliat medía casi 3 metros de alto. Este gigante llevaba un casco y una armadura de bronce que pesaba aproximadamente 150 libras. La punta de hierro de la lanza podía haber tenido un peso aproximado de 15 libras, aproximadamente como 7 kilos y medio. Considerando la evidencia física, los soldados tenían buenas razones para tenerle a Goliat. Entonces vemos, ¿verdad?, en esta explicación que el solo hecho de verle lo que tenía, cómo poseía esa armadura con por lo menos de 70 a 75 kilos, una libra tiene 460 gramos y casi el medio kilo. Y dice acá que ellos veían la capacidad que tenía él y era indiscutiblemente era invencible. Para ellos lo veían de esa manera, pero para David no. Ajá, el hermano que tenía la otra
Pastor Rigoberto. Rigoberto. Bueno, ¿qué hicieron? Fíjate que este es tremendo contexto, hermano. Uno de los contextos poderosísimos de liberación, de redención que tiene el Antiguo Testamento. Justamente, bueno, después de Faraón y Moisés, viene ¿verdad? Y yo te digo algo, esto tiene tipo, esto tiene metáfora, esto tiene un anclaje extraordinario. Ahora, tenemos que recordar que ya David había sido ungido por el Espíritu Santo. Y aunque él estaba pastoreando ovejas, él era un hombre ungido con el Espíritu Santo. Y a él lo mandan al campamento ya ungido, hermano. Y esto es el detalle, que cuando llegó el Espíritu le dio la habilidad. Ahí conseguimos las P, muchachos, la perspectiva. Ahí tenemos la perspicacia. Ahí tenemos el ámbito de ver de dentro, de atrás, hacia adelante, hacia arriba. El muchacho hizo un recorrido astronómico, geográfico, todos los eventos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero no solamente logró tener la pericia que traía de allá del monte, él traía la habilidad de guerra. No era un guerrero de arco, no era un guerrero de flechas, de espadas y lanzas, pero era un guerrero de onda. Él había especializado su mundo con la onda y la piedra. Fíjate, dos cosas tremendas. Algo rudimentario, como era la piedra y la onda, al frente del armamento de primera línea que este hombre tenía. Y este hombre tenía un escudero. Él no andaba solo, ¿verdad? Y David, por medio del Espíritu, en la pericia que tenía, logró justamente acentuar todos los eventos. Si algo que tuvo David aquí fue concertación, consolidación, convicción, hermano, es lo que hace falta a nosotros para el liderazgo y para la administración. ¿Verdad? No tenemos la concertación exacta, no tenemos constructo, convicción, no somos consolidados en ese empuje de primera línea para ir en pro de los objetivos y metas que están trazados o que planificamos o planeamos en colectivo. David ya traía todo el equipamiento para lograr eso. Y él les dice, ¿qué le darán al hombre que derribe ese vagabundo? ¿Qué le darán? ¿Dónde está la garantía para mí? Y le ofrecieron tres cosas y ninguna se la dieron. Hermano, eso es la administración de Saúl sin la dirección de Dios. Le ofreció riqueza, le ofreció la novia, la primera muchacha, y ser exento de todos los impuestos. Y nunca cumplieron eso con David y su familia. Ok, ¿alguien más? Si no, para pasar a la otra pregunta. Dale a la siguiente, hermano. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál fue la preocupación de David referente a Goliat y su desafío? ¿Cuál fue la preocupación de David referente a Goliat y su desafío? Bueno, Alejandro, hermana Joana. Bueno, yo coloqué aquí que la preocupación de David era que ellos tenían miedo, ellos estaban paralizados y ellos no veían que ellos no tomaban la decisión. Y el desafío frente a Goliat, el desafío era que él, ¿quién era él? ¿Quién es ese que desafía los ejércitos del Dios viviente? Él tenía una seguridad y por eso coloqué aquí que era la seguridad que tenía como él podía vencerlo. Y acá con la preocupación que tenía era que estaban ofendiendo a las filas del ejército del Dios viviente. ¿Alguien más? Yo creo No que sé. dale, hermano, José.
Bueno, lo que estoy viendo yo acá todavía, porque yo estoy aquí leyendo la cuestión. Yo veo la preocupación de David, era el temor que tenía el pueblo de Israel de enfrentar a ese monstruo, como lo llamamos Roberto, ese monstruo tan grande, ese equipo tan sofisticado, y ellos eran pequeños, se veían, y esa cuestión le causó preocupación a David, y como le dije de hace rato, él sentía celos, sentía ira, rabia de ver que ese incircunciso ofendiera la presencia del Dios viviente, de nuestro Dios, pues el Dios de David también. Yo pienso que esa era la preocupación que él tenía, más que el tamaño, la fortaleza que pudiera tener ese filisteo o todo el ejército de los filisteos. Bueno, Sí, Joana, también eso como la preocupación de ver que el pueblo de Israel no hacía nada cuando ofendían al pueblo de Dios, ver cómo ellos estaban era atemorizados, viendo la estatura y la parte física de Goliat y no ver quién estaba con ellos, pues, y cómo ofendían al Señor y ellos no hacían nada. Amén. A mí me llama la atención la diferencia que hay entre un hombre con la presencia de Dios y un hombre que no tiene la presencia de Dios. Mira, este muchacho joven eh, llega a este lugar y se encuentra con este panorama de un hombre que, según el relato, corríjame, creo que fue durante 40 días que él fue a provocar constantemente al pueblo con insultos, no solamente hacia el pueblo, sino hacia Dios. Entonces, la gente sí, muy bien lo que han dicho, que estaban atemorizados por todo esto del tamaño, eh, también los instrumentos de guerra que ellos tenían en comparación a los que tenía el pueblo de Israel. Y bien, en la humanidad, bien, todo eso parece aceptable, pero qué diferencia entre este joven y el resto del pueblo, joven que estaba lleno del Espíritu Santo y llega y le causa indignación lo que ve, le causa indignación el escuchar seguramente a este hombre desafiar a los ejércitos, al ejército de Israel, e insultarlos, e insultar a Dios seguramente también. eh, y le causa indignación y molestia al ver el temor del pueblo que tenía Dios o debería ser su sustento, su refugio para la batalla, pero no, ellos estaban atemorizados. Entonces, aquí miramos la diferencia entre una persona, un líder que está lleno del Espíritu Santo en comparación a aquellos, como hablaba el pastor Daza, que son puros o son solo cascarones, pues están vacíos. Cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento del problema, de que las cosas en el liderazgo, en este caso hablando, solo por hablar del liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, se ponen difíciles, las cosas se ponen color de hormiga, entonces ahí vemos cómo reaccionamos, pues de acuerdo a si de verdad tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Creo que nos cambia la perspectiva y la forma en que vemos las cosas y cómo enfrentamos los diferentes desafíos que se nos presentan en la vida, en el liderazgo dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces veo en esta parte a David un hombre obviamente diferente al resto, que le causa indignación el temor del pueblo y el coraje en el sentido de que le da valentía, la valentía, la osadía de aunque es un muchacho joven, es un desconocido, entre comillas, un don nadie, pero está lleno del Espíritu Santo, entonces él siente toda la, como dijera, todo
la fuerza de saber que tiene un respaldo y él tiene la certeza dentro de sí que tiene el respaldo de Dios y de ahí es que él saca la osadía para enfrentarse a este hombre. Entonces eso es lo que yo veo en esta parte. Ok. El Dios diminuto, ese hombre tan fuerte, tan grande, porque ya se había enfrentado a leones y a osos. ¿Y quién es este? ¿Será que es mejor que un oso que un león? Algo así. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué acusaciones hizo Eliab, el hermano mayor, contra David? Él lo juzgó sin preguntar nada, lo vio y de una vez lo juzgó. Dijo, ¿qué haces aquí? Y le dice, yo te conozco, sé tu soberbia y la maldad de tu corazón, le dice Eliab. Ok. Hermano José. Igual, me voy a responder la pregunta, ¿cómo es? ¿Qué acusaciones hizo? Bueno, lo acusó de soberbio, de irresponsable, que había maldad en su corazón. Esas tres cosas que lo acusó su hermano mayor, a él dice que lo conocía, por ser el hermano mayor, que era soberbio, que había maldad en su corazón, y además lo hizo llamar irresponsable porque le pregunta, ¿qué hiciste con las ovejas? ¿Con quién las dejaste? Pastor Recuerdo. Bueno, cielo, mira, hay tantas cosas ahí. Lo que Joanita estaba afirmando es tan importante eso. Pero fíjate cómo Dios humilló a Saúl, un hombre 1 metro más grande que él, porque el hombre tenía 3,5 metros y Saúl posiblemente tenía 2 metros o 2,5 metros. Y este hombre tenía 1 metro más que él. Entonces Dios humilla a Saúl y humilla a Israel para que se acordaran que por el hombre grandote ellos ofrecieron y lo despreciaron a él. Imagínate tú esto, chicos, tan triste todo. Dios saca a flote todo, no le pasa por alto nada. Ahora cuando David dice ese oprobio, lo que la hermana apuntaba está en lo correcto, ¿verdad? Él había ofendido, él estaba ofendiendo a Dios porque era una lucha enoteísta, o sea, era una imposición, o se colocaba el Dios de los filisteos como el comandante de todo, o se colocaba el Dios de los israelitas como comandante de todo. Era una lucha entre dos deidades. Jehová, y puede ser que David más adelante, cuando se lea o mañana, no sé cuando toque, él le va a decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth. Le está recordando tanto a Israel como a los filisteos y a Goliat que él venía representando la única y real y existente deidad que es Dios, el Dios de Israel, el Elohim Dios. Ese es un nombre que ellos, los israelitas, utilizaban. Se llama el Dios que es Dios de Israel. Y yo te digo algo, hermano, esto tiene que ver tanto con nosotros ahora. ¿Verdad? Jesucristo venció a Satanás y lo luchó allá en la cruz y todo eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces se nos olvida lo que tenemos a favor. Todo lo que está a favor nuestro. Juan dice en la primera carta de Juan, 1 Juan 5, mayor es el que está en nosotros. Y ahí ese nosotros está hablando del Espíritu de Dios que está en cada creyente y se nos hace tan difícil a nosotros experimentar esa realidad, que mayor es el Espíritu de Dios que los demonios, que Satanás, que Maduro, que Chávez, que todo aquel que esté por ahí. Se nos olvida que quien nos representa a nosotros es nada más y nada menos el Paráclito, o el Paracleto que nos dejó el otro yo de Jesús. Y justamente David, como la hermana decía, ungido por el Espíritu de Dios, hizo la verdadera presentación de la defensa.
Yo sí voy a quitar el oprobio, tanto la vergüenza que está ocasionando a Dios como el temor a Israel, y para dignificar el liderazgo de este pueblo. Fíjate ese muchacho, cómo Dios lo usó de una manera extraordinaria. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no hay más nadie quien vaya a opinar. ¿Qué puede ocultarse detrás de la ira de Eliab, el hermano mayor de David? ¿Qué puede ocultarse detrás de esa ira, al poderle hablar de esa manera? Yo coloqué miedo, preocupación, miedo porque tenía pánico, y miedo porque podían asesinarlo, podían ser menor. Imagínense llegarle al papá que había matado a su hermano, que había estado en una guerra. Iba a ser muy fuerte para él, como hermano mayor. Y él lo estaba defendiendo, en una parte lo defendía para que no le hiciera nada, pero no confiaba en lo que él confiaba. Eso es lo que yo. Si hay alguien más. Tenemos. Bueno. Dele, Pastor Rigoberto. Pastor Rigoberto. ¿Qué Bien, podría siervo. ocultar la ira, Pastor? Acuérdese lo siguiente: Eliab había sido desechado por Dios allá en la casa de su padre Isaí, porque él era la primera opción, y él es una situación de competencia, de egoísmo, de maldad. O sea, él no honraba a su hermano. Él era el mayor y él tenía un problema de filiarcado, que es un problema que se da en las casas. Él creía tener la autoridad en su casa. Y ese filiarcado que desarrolló, no sé, de manera abierta o de manera muy solapada, estaba tentando contra su hermano. Pero algo que sí dice allá arriba es que David tenía de ojos hermosos, de hermoso parecer, y era rubio. Al parecer, este muchacho David había sacado de los... Acuérdense que la abuela de David era de allá, Ruth, eso no era judía, ella era gentil. Esos amonitas, esa gente eran de ese color, ¿verdad? Y al parecer David tenía unas particularidades de la línea genética de la abuela. Y creo que por ser diferente en cuanto a esos rasgos genotípicos y fenotípicos, él era cuestionado y por eso atentaban contra el muchacho. Había una disyuntiva, había un divorcio. Hermano, eso está ahí, eventos raciales, estigma. Oye, ¿qué es eso? De un estigma puedo pasar un atrofio, vuelvo a construir un artículo, vuelvo a construir un acróstico. Del estigma paso al atrofio, del atrofio paso al ultraje, del ultraje paso a la ofensa, y de la ofensa paso al irrespeto. Hermano, ahí le regalo esa otra cosa morocota, ¿verdad? Justamente partir de la estigmatización. Eso es segregación, eso es no aceptación. Eso es grave, y eso se está gestando ahorita dentro de los cultos, de los templos, de la gente nuestra. Hay estigma contra aquel, ¿verdad? Hay atrofio contra aquel, hay ultraje contra el otro, hay ofensa y respeto. Ahí tenemos eso. Y quería hundirle el barco al muchacho, pero para nada. Ya sabe que este muchacho andaba, lo que la hermana dijo, la palabra clave, tenía coraje. Y eso es la gran diferencia. Saúl estaba escondido ante el grandote. El pueblo humillado porque le dijeron a y ahora un diminuto era el que se iba a medir para quitar el oprobio, para quitar la vergüenza y para quitar la blasfemia que este hombre representaba. Este enoteísmo lo decidió el Señor en nombre de lo que él sabía. Nombre, sobre todo nombre. David se montó sobre eso y no hubo nada ni nadie que lo bajara. Hermano, esta era la última pregunta de esta página 68. Viene la página 69. Le toca a otro hermano.
¿Alguien de los que está aquí le tocaba la 69? Sí, a mí me toca la 69, de la, de la 69 hasta la 71 me toca a mí. Ok. Si quieres, hermano, vamos a dejarlo para la próxima clase, porque ya van a ser las 9. Y sí sería bueno cerrar con la pregunta y la investigación que nos dejó el hermano Rigoberto la semana pasada. Y cerramos con eso. Y la próxima clase continúa usted, hermano. Amén, amén. Pastor Rigoberto, lo dejamos que usted siga con las preguntas de la semana pasada. Bueno, vamos a ser breves porque las muchachas se van a poner bravas porque ustedes no llegan a ver la novela. Entonces, hacíamos la presentación del tecnicismo en cuanto a antropopatismo, antropomorfismo, ¿verdad? Esas son expresiones que no son nuevas, simplemente que como nosotros no usamos estos términos a nivel técnico en el púlpito o estamos a veces como muy distantes de lo que es de lo que es la teología propia. Cuando se estudia teología propia en nuestra iglesia, en la escuela dominical o en las predicaciones o en cualquier encuentro, pues esto de la nada sale, porque de veras David habla de que Dios tiene nariz, de que Dios tiene manos, que tiene pies, que anda por ahí, que tiene boca, que tiene orejas. David es el que describe las expresiones antropomórficas en el Antiguo Testamento. Pero es una situación análoga de lo que es la vida humana. Dios desciende por medio del escritor a nosotros. Dios viene a nosotros y es como cuando mamá o papá están enseñando a hablar el niño o la niña, como un balbuceo, papá, mamá, ¿qué quiere niña? ¿Qué quiere niño? Bueno, Dios baja a nosotros, baja, y nos da estas connotaciones análogas de lo que Él se aproxima a nosotros. Y Él usa justamente al escritor en esta narrativa, enmarcándonos eso. Por eso que antropo es hombre, es humanidad, y morfismo es forma, una forma que nos da a representar, porque Dios es espíritu como tal. Venimos a conocer a Dios como en forma humana es el Señor Jesús, ¿verdad? Y que años después, hacia 4000 años después de Adán y el Edén, es que hace presencia y ahora que tuvo hambre, que tuvo sed, pero en el Antiguo Testamento se encuadraba estas presentaciones literarias antropomórficas de Dios con formas humanas. Y también cuando vemos que, por ejemplo, una ilustración clásica es cuando vinieron tres hombres a la casa de allá en el Encinar de Manre, en el 18 de Génesis, dice que venían tres, ¿verdad? Tres, de los cuales dos eran ángeles y el otro era el ángel de Jehová. Ahí vemos que el Señor literalmente ellos toman y comen, beben, mataron una vaca, se comieron el queso, los quesos, se comieron los dulces, todo, ellos arrasaron con eso. Y viste, entonces ahí tenemos una presentación antropomórfica de tipo, eso sería una teofanía, una cristofanía, ¿verdad? Comiendo y bebiendo y acompañando a Abraham con la esposa, que le trajeron la promesa de que ella iba a tener un bebé, pero luego ya te sabes que ellos se dispusieron ahí a juzgar a Sodoma y Gomorra, y Abraham se queda hablando con el ángel de Jehová y él le dice varias veces mi señor, o Adonai, o mi Dios, y él lo trata tal cual. Asume que aparte de ser Dios es juez, y aparte de que es juez, o sea, es el veedor de la vida de los hombres. Y él dice, bueno, no se enoje mi señor, no se enoje mi señor. Bueno, disculpe mi señor, yo que soy polvo, yo que soy ceniza. Vea ese diálogo de la intercesión de Abraham por Lot en el capítulo 18 de Génesis. Y otras presentaciones más hay donde se encuadra el antropomorfismo. La pregunta era ahí en el capítulo 15 que hablaba de que, y se arrepintió Dios de haber colocado a Saúl. Yo le dije a ustedes que esa es
una expresión literaria análogo de antropopatismo. O sea, representa, direcciona que Dios tiene afectos o un sentir, ¿verdad? Como nosotros también tenemos emociones o pasiones, solo que realmente la palabra correcta es afectos. Dios tiene afectos, pero los afectos de Dios no son como nosotros, no son descarriados, no son descabellados, no son desproporcionados. E incluso hasta cuando habla de que Dios se indignó o que la ira, ¿verdad? El furor no es como nosotros, que nosotros cuando nos llegan estas cosas nos desproporcionamos y lo que hacemos es degenerar personas. Por ejemplo, nosotros en cuanto a la ira, Pablo dice en el 4:26-27 de Efesios, airaos pero no pequéis, no se ponga, perdón, el sorso de vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate que el temperamento colérico, nosotros los humanos, por ser dados a estas sensaciones y sensorialidades y lo que experimentamos nosotros es hacia pecar, ¿verdad? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira. Eso perdemos el control. Dios, en cuanto a sus afectos, es de equilibrio. Mucha gente puede pensar, bueno, pero es que Dios entonces cambia. Dios no cambia. El que cambia es el objeto. Le doy una ilustración gráfica. Cuando leen el capítulo 3 y 4 de Jonás, dice que Dios Aló. Se le cayó la señal. audio. Ajá, pensé que era a mí. Vamos a ver, pastor. Aló. Sí, por lo menos yo había investigado eso mismo también, lo que decía el pastor. El antropomorfismo son las figuras literarias que ayudan al lector moderno a identificar cuando los autores bíblicos le atribuyen a Dios cualidades o acciones humanas. Hablan de el dedo de Dios, el que mira desde los cielos. Son atribuciones al Señor. Y el antropopatismo son atribuciones, atributos que se le da a Dios en cuanto a las emociones o pasiones humanas para dar ese significado. Por eso es que se arrepintió y en otras versiones habla de se lamentó, como un lamento por haber escogido a Saúl. Pero no sé, como decía el pastor, no son condiciones para pecar o tener o pecar, para pecar, sino son más condiciones como lo estaba explicando el pastor, que airá pero no pequé, y uno se puede molestar, uno puede tener enojo, pero no llegar hasta la ira, tener problemas, dificultades. No sé si alguien tiene algo más o que agregar algo para no hablar yo solo. Hermano Samuel, yo también tengo los mismos conceptos que usted tiene. Por lo menos Sí. antropomorfismo, sí, claro, es una figura literaria, es como una forma de hacernos entender a los seres humanos, que nosotros podamos comprender. Entonces ellos le se había ido, se fue la luz aquí un momentico. Ay, Dios. Entonces ellos le atribuyen Bueno, cualidades a disculpa que Dios un inciso ahí. ¿Dónde quedamos? En la parte que no es pecado, como la ira, que decía irao, pero no pequé. Ok, sí. Entonces, ahí en Jonás capítulo 3 y 4, ahí dice que Dios se arrepintió de lo que les dijo que les haría, ¿verdad? Pero es que el objeto cambió.
ellos se arrepintieron. Y simplemente lo que pasó es lo siguiente: a la derecha, Dios es el Cordero, es gracia, y a la izquierda, es fuego consumidor, es león. Dios estaba ahí, Dios permaneció ahí, solamente que ellos cambiaron, y como el objeto cambió, Dios le correspondió en uno de los dos extremos en cuanto a sus atributos. Les dio misericordia, que fue la ira, que fue el desespero y la desilusión de Jonás, porque Jonás quería que lloviera fuego como cayó en Sodoma y Gomorra, Admá y Seboín. Y Dios le dijo, pero no voy a tener yo qué, misericordia de estas personas que no saben ni la derecha ni la izquierda, y son más de 120 adultos, sin contar los niños y los animales. ¿Tú quieres que yo destruya a esa gente? Entonces Jonás quería disfrutar allá afuera que Dios matara a esa gente. Entonces Dios no cambió, cambió el objeto, pero indiferentemente, ¿verdad? El antropopatismo tiene que ver es que Dios tiene afectos, Dios tiene un sentir, ¿verdad? Porque ¿de dónde sacamos nosotros la sensibilidad? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Igual que la inteligencia, la habilidad, la sabiduría, el talento, el amar, el querer. Eso viene de Dios, eso no viene de nosotros los humanos, porque de por sí el ser humano lo que tiene es momentáneamente un poco oculta lo que es la imagen y semejanza. Por eso cuando el creyente viene a Cristo, nosotros se nos da una nueva mente, se nos da una nueva memoria, se nos da un nuevo sentir para ser tal cual como Dios, imagen y semejanza del que los creó. Es el 4, 22 y 23 de la misma carta de Efesios. Y otros textos más, por ejemplo, en Génesis 6, del 5 en adelante, dice que y Jehová se arrepintió haber hecho al hombre. O sea, me parece que Dios está cambiando de parecer, ¿no? Eso es en cuanto que estos hombres se corrompieron y tomaron las hijas, se cruzaron ellos ahí, y ese antropopatismo, una expresión análoga, ¿verdad? De que Dios tiene un sentir y baja al lugar de nosotros, baja a donde nosotros estamos bajiticos, ¿verdad? Y da una representación como entre humanos, porque es la única manera que nosotros podemos entender. Por eso los escritores del Antiguo Testamento hacían estas apreciaciones tanto de antropomorfismo como de antropopatismo, y hay una más, antropopraxismo. ¿Qué es eso? Praxis, práctica, eso de que Dios dijo, eso de que Dios camina, o sea, que se parece a cuestiones humanas. Entonces tenemos esas tres situaciones técnicas en la teología propia: antropomorfismo, antropopatismo y antropopraxismo. Esas son las situaciones que están dadas y casi nunca las vemos o las leemos porque no nos enseñan en cuanto a esa profundidad de la teología propia. Gracias, pastor, por la información. Hermana Joana, quería terminar la suya. Amén, para no, y para nos no quedar a despide en medio. oración después. Y después Amén. nos despide en oración. Amén. Yo estaba diciendo que, bueno, que tanto el antropomorfismo como la antropopatía tenían los mismos conceptos que tú habías dado, hermano Samuel, que era una figura literaria, o sea, una manera de los autores bíblicos hacernos entender a nosotros como seres humanos acerca de Dios, de manera que, como hablaba el mismo pastor Daza, es la única forma en que nosotros podamos ahí comprender más o menos sobre Dios. Entonces, antropomorfismo tenía aquí que le atribuye a Dios cualidades o acciones humanas. Entonces, yo podría poner un ejemplo en el libro de Daniel, en la mano que aparece escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel. Sí, ese podría ser un ejemplo claro de antropomorfismo. Y antropopatismo, bueno, que se le atribuye a Dios emociones, así como las que tenemos nosotros: enojo, arrepentimiento, compasión, amor, odio. Y también quería citar ese mismo ejemplo que dio el pastor Daza cuando Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Entonces, ahí vemos ejemplos muy claros de tanto del antropomorfismo y antropopatía.
Bueno, tengo que ahora, ya, aunque ya el pastor lo explicó, antropopraxismo, investigar un poquito más sobre eso. Entonces, oramos para ser despedidos. Amén, hermana, amén. Bueno, Padre, te damos gracias. Señor, te alabamos y te glorificamos por esta noche que tú nos has regalado. Gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que liberaron las lecturas. Gracias, Señor, por todos los que pudieron conectarse, lo que hemos podido aprender hasta este momento, semana tras semana, lunes tras lunes, Señor, a través de tu palabra y de compartir los unos con los otros. Señor, bendecimos las vidas, no solamente de los que nos pudimos conectar el día de hoy, sino de aquellos que no pudieron estar por diferentes razones, Señor. Bendícelos de igual manera. Síguenos ayudando, colocando corazones o el anhelo de estudiar, de, como dice ella misma, escudriñar las escrituras. Dios mío, un hambre, una sed por tu presencia, por tu palabra. Que cada día, Señor, tengamos la humildad para reconocer que no sabemos lo suficiente y que necesitamos aprender cada día de ti, Señor, a través de nuestros hermanos que tienen más conocimiento. Síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo, bendícenos en esta semana que comienza. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, sus hogares, su familia. Provee, Señor, y suple para sus necesidades. Glorifícate en su vida, en sus trabajos, Señor, y permítenos, según tu buena voluntad, según tu misericordia, tu gracia, Señor, poder reunirnos el lunes próximo para seguir aprendiendo de tu palabra. Sigue, Señor, manifestando tu sabiduría a través de cada uno de ellos, usando la vida de cada uno de ellos para que podamos edificarnos, Señor, los unos a los otros a través del compartir de esta guía. Síguenos enseñando, Dios, lo que tú estás demandando y exigiendo de cada uno de nosotros en estos tiempos y cómo ser un líder, Señor, a tu estilo, aprobados por ti. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.